Llamaron al sheriff Declan Holloway, el rey del condado de Oak Haven. Durante 20 años, su palabra era ley, su placa un escudo y su cárcel un negocio. Creyó haber elegido a la víctima perfecta, un adolescente negro aterrorizado que conducía un buen coche por el lado equivocado de la ciudad. Una trampa rápida, un arresto rápido, otra estadística para reforzar su mano dura contra la delincuencia antes de las elecciones. Holloway sonrió al ver los hombros temblorosos del chico, pensando que ya había ganado, pero hizo un cálculo fatal. No comprobó su apellido, y desde luego no sabía que la mujer sentada tranquilamente en la última fila no era solo una madre afligida. Era la fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles, y acababa de marcarlo para su destrucción. La humedad en Oak Haven, Luisiana, se cernía sobre el asfalto. Una pesada capa de humedad que dificultaba la respiración incluso a medianoche. Trayvon Trey Bennett tamborileaba con los dedos sobre el volante del Chevelle SS clásico de 1969 de su padre. El coche estaba impecable, una bestia azul medianoche que ronroneaba con un rugido sordo. Era el orgullo y la alegría de su padre, y a Trey solo le permitían conducirlo en ocasiones especiales. Esta noche era una de ellas. Acababa de conseguir el título del campeonato estatal de debate para su instituto, y la adrenalina aún le corría por las venas. Controló la velocidad. 35 en una curva de 40 millas. Perfecto. Trey tenía 17 años, era un estudiante de honor con una beca para Stanford ya asegurada, pero sabía que las normas de circulación eran diferentes para él. Sobre todo allí, sobre todo en Oak Haven. Las luces rojas y azules estallaron en su retrovisor como un repentino y violento fuego artificial. A Trey se le encogió el estómago. Vale, susurró para sí mismo, con su entrenamiento para el debate activo. Tranquilo. Manos en el volante. 10 y 2. Se detuvo en el arcén de grava. El Chevelle se detuvo con un crujido. Bajó la ventanilla, apagó el motor y apoyó las manos sobre el volante. En el retrovisor, vio la silueta de un hombre que se acercaba, con sombrero de ala ancha y la mano apoyada con indiferencia sobre el arma reglamentaria enfundada. Era el sheriff Declan Duke Holloway. Incluso en la oscuridad, Trey lo reconoció. Todos lo reconocieron. Holloway era una celebridad local, un hombre que adornaba las vallas publicitarias con el lema «Ley y orden, sin excepciones». «Buenas noches, hijo», dijo Holloway, inclinándose. El olor a tabaco de mascar y café rancio inundó el coche. No pidió licencia. Simplemente iluminó a Trey con la linterna, cegándolo. «¿Sabes por qué te detuve?» «No, señor», dijo Trey con voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Iba a 35. ¿Te desviaste?» Holloway mintió. Fue una mentira bien practicada. Cruzaste la línea central allá cerca de la iglesia. ¿Has estado bebiendo?» «No, señor. Vengo de la final estatal de debate en el debate». Holloway soltó una risita seca y sin humor. «Eso explica la boca. Salga del coche, señor». «¿Estoy arrestado?» dije. «Salga del coche, muchacho. Huelo a marihuana». El corazón de Trey le latía con fuerza. Nunca había tocado una droga en su vida. Su madre lo despellejaría vivo. Y su padre, un ingeniero militar retirado, dirigía una casa más estricta que un campo de entrenamiento. «Señor, no hay drogas en este coche. ¿Puede revisar mi...» «¡Fuera!», rugió Holloway, abriendo la puerta de un tirón. Trey salió tambaleándose, con las manos en alto. Holloway lo giró, golpeándolo contra la pintura impecable del coche. El metal estaba frío contra la mejilla de Trey. Sintió las pesadas manos del sheriff cacheándolo, bruscas e invasivas. «¡Auxiliar!», gritó Holloway. Una segunda patrulla se había detenido. El agente Vance, un hombre más joven con ojos nerviosos, se acercó corriendo. «Sheriff, vigílelo», gruñó Holloway. «Voy a registrar el vehículo». «Causa probable. Lo huelo por todas partes». Trey observaba con el rabillo del ojo, impotente. Vio a Holloway inclinarse hacia el lado del conductor.
Vio el cuerpo del sheriff tapando la vista de la consola central. Hubo un sutil movimiento de la mano derecha de Holloway, buscando en el bolsillo de su chaleco. Luego, una rápida incursión en el coche. Tardó menos de 10 segundos. Holloway salió con una bolsita transparente llena de pólvora blanca y un revólver de cañón corto del calibre 38. Vaya, dijo Holloway, con la voz destilando una fingida decepción. Equipo de debate, ¿eh? Discutiendo con un poco de cocaína y un arma de fuego sin registrar debajo del asiento. ¡Eso no es mío!, gritó Trey, y el pánico finalmente lo descompuso. Tú pusiste eso ahí. Te vi. Holloway se acercó a Trey a centímetros de su rostro. ¿Me estás llamando mentiroso, hijo? Eso es un delito grave. Resistirse a la posesión con intención de distribuir la posesión de un arma mortal. Le puso las esposas en las muñecas a Trey, tan apretadas que le pellizcaban la piel. Líbralo como es debido, Vance, dijo Holloway, encendiendo un cigarrillo. Y remolca este coche de lujo. Creo que quedará genial en la subasta de autos incautados. Mientras metían a Trey en la parte trasera de la patrulla, miró por la ventana, con la vista nublada por las lágrimas. No lloró por sí mismo. Lloró porque sabía exactamente qué era esto. Era un idiota. Era solo un obstáculo más para la campaña de reelección de Holloway. «Puedes llamar en la comisaría», murmuró Vance, apartando la mirada. Incapaz de mirar al chico a los ojos. Trey respiró hondo. «Llama a mamá». Ese fue su único pensamiento. «Por favor, Dios, que conteste». La cárcel del condado de Oak Haven era una caja de hormigón que olía a lejía y desesperación. A Trey lo habían procesado, le habían tomado las huellas dactilares y le habían quitado el traje de debate, sustituyéndolo por un mono naranja demasiado grande que le arañaba la piel. Lo habían metido en una celda con un hombre que dormía la borrachera y el desorden público. Trey estaba sentado en el banco de metal, con las rodillas pegadas al pecho. Había hecho su única llamada a su casa. No hubo respuesta. Sus padres estaban en Washington, D.C. esa semana. Su madre tenía una conferencia de alto nivel, y su padre la había acompañado. Había dejado un mensaje de voz, con la voz entrecortada, intentando no parecer tan aterrorizado. «Mamá, papá, soy Trey. Estoy en la cárcel de Oak Haven. El sheriff Holloway me arrestó. Metió drogas y una pistola en el chvel. Por favor, no lo hice. Por favor, vuelve a casa». Pasaron 3 horas. La pesada puerta de acero se abrió de golpe. El sheriff Holloway entró con un vaso de poliestireno en la mano. Parecía relajado, dueño de su dominio. Le indicó al guardia que se fuera. Luego acercó una silla de metal y se sentó de espaldas, mirando a Trey. Trayvon Bennett, leyó Holloway de una carpeta. Limpio expediente, buenas notas. Stanford. Silbaba bajito, qué lástima tirarlo todo por la borda para un fin de semana. Quiero un abogado, dijo Trey. Mañana tendrás un defensor público, dijo Holloway, desestimando con un gesto la mano. El viejo Miller. Es sordo de un oído y se duerme durante la mitad de las audiencias. Pero bueno, está libre. Holloway se inclinó. Mira, soy un hombre razonable, Trey. Puedo ayudarte. Eres un niño. Cometiste un error. Si firmas una confesión ahora mismo, admites que las drogas y el arma eran tuyas. Hablaré con el fiscal. Podemos conseguirte un acuerdo con la fiscalía, 2 años de libertad condicional, tal vez servicio comunitario. Vas a la universidad un poco tarde, pero vas. Trey levantó la vista. Vio la trampa. Un acuerdo con la fiscalía significaba antecedentes penales. Stanford le revocaría la beca. Su vida se acabaría antes de empezar. ¿Y si no lo hago?, preguntó Trey. La mirada de Holloway se endureció. La máscara de tío amable se le cayó. Entonces te acuso con todo el dinero. Tráfico. Posesión de arma de fuego durante la comisión de un delito grave. Agresión a un agente. Puedo añadir eso, ¿sabes? Puedo decir que me pateaste.
¿A quién le va a creer el juez? ¿A mí? ¿A un sheriff condecorado con 20 años de experiencia? ¿O a un chico negro con una bolsa de cocaína? Holloway se puso de pie, imponente sobre el chico. Este es mi condado, hijo. Los jueces, el fiscal, el jurado, todos comen en mis barbacoas. Si vas a juicio, te esperan de 15 a 20 años en Angola. Serás viejo antes de volver a ver el sol. Trey tembló. El miedo le vibraba en los huesos. Pero entonces recordó a su madre. Recordó verla preparar los casos en la mesa de la cocina, con montones de archivos tan altos como torres. Recordó su voz, suave pero inflexible como el acero. La verdad, siempre le decía, es la única arma que no te pueden arrebatar. Aférrate a ella. Trey lo miró a los ojos. No voy a firmar nada. Holloway lo miró fijamente un buen rato. Luego se rió, un ladrido cruel y agudo. Como quieras, genio. Disfruta de la jaula. Salió, y la pesada puerta se cerró de golpe con una firmeza que hizo saltar a Trey. La mañana siguiente fue un torbellino de tristeza. Lo encadenaron a otros 4 hombres y lo metieron en una furgoneta de transporte. El viaje al juzgado fue agitado y caluroso. Cuando llegaron, el centro de detención estaba abarrotado. Finalmente, lo llamaron. Trayvon Bennett. Lo llevaron a la sala del tribunal. Estaba abarrotada. Holloway claramente había filtrado la historia a la prensa. Los periodistas se alineaban en las paredes traseras. Estudiante de honor o capo de la droga. Probablemente dirían los titulares. El juez Silas Vance estaba sentado en el estrado. Era tío de la gente, algo que todos en el pueblo sabían, pero nadie lo cuestionaba. Parecía aburrido, hojeando el expediente. El estado de Luisiana contra Trayvon Bennett, anunció el secretario. El fiscal, un hombre astuto llamado D.A. Rutherford, se puso de pie. Su señoría, los cargos son graves. Posesión intencional, arma de fuego ilegal. Dada la falta de vínculos del acusado con el sistema de justicia penal, argumentamos que existe riesgo de fuga. Solicitamos que se fije una fianza de $250,000. Música. Era una suma imposible. Estaba diseñada para mantenerlo en prisión hasta que se derrumbara, señor Miller. El juez Vance miró al defensor público, que se frotaba los ojos. Su señoría, eso parece excesivo, murmuró Miller. El chico no tiene antecedentes. Los cargos son graves, señor Miller. El juez Vance espetó. La fianza se fijó en $250,000. Próximo caso. Trey sintió que le fallaban las piernas. Se agarró a la barandilla para estabilizarse. Holloway estaba sentado en la primera fila, sonriendo con suficiencia, limpiándose las uñas con una navaja. Le guiñó un ojo a Trey. «Espera». La voz provenía del fondo de la sala. No era ruidoso, pero tenía una resonancia que atravesaba el ruido de la galería como un cuchillo cortando la seda. Impuso un silencio instantáneo. Las pesadas puertas dobles al fondo de la sala se abrieron de par en par. Una mujer estaba allí. Vestía un traje gris oscuro, a medida que costaba más que la camioneta de Holloway. Sus tacones resonaban con una cadencia rítmica y depredadora contra el suelo de madera. Llevaba un maletín de cuero en una mano y una carpeta dorada repujada en la otra. Detrás de ella caminaban 4 hombres con trajes oscuros y auriculares. El sheriff Holloway entrecerró los ojos. Al principio no la reconoció. Le parecía familiar, pero no la ubicaba. «¿Quién es?», ladró el juez Vance, golpeando su mazo. «Señora, está interrumpiendo mi sala. Identifíquese o será expulsada». La mujer no dejó de caminar hasta que empujó la puerta batiente, ignorando al alguacil, quien se hizo a un lado como si lo repeliera un campo de fuerza. Se detuvo justo frente a la mesa de la defensa, dejando su maletín con un golpe sordo. Se giró hacia el juez, con una calma aterradora en el rostro. «Soy Viola Bennett», dijo. Su mirada se posó brevemente en Trey,
suavizándose por una fracción de segundo antes de endurecerse con una resolución inquebrantable al volver a mirar al juez. Soy la madre del acusado. Holloway rió entre dientes. Vaya, ¿no es dulce? Escuche, señora, puede visitarlo. ¿Yo también? Continuó, alzando la voz con fuerza, ahogando la voz del sheriff, el fiscal jefe de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Tribunal de Justicia. Y a las 9:00 de esta mañana, presenté una moción de emergencia de destitución ante un tribunal federal de conformidad con el artículo 1342 del título 28 del Código de los Estados Unidos. Dejó la carpeta dorada sobre la mesa de la defensa. Esto ya no es un asunto del condado, juez Vance. Su jurisdicción acaba de ser revocada. El silencio en la sala era absoluto. Se podía oír el zumbido de las luces fluorescentes. La sonrisa del sheriff Holloway se desvaneció. Se incorporó, palideciendo. Viola Bennett se giró lentamente para encararlo. No gritó, no chilló. Simplemente lo miró con la fría y calculada mirada de un carnicero que observa a un cerdo. «¿Y el sheriff?», dijo, bajando peligrosamente la voz. «Más vale que recen para que las imágenes de la cámara corporal estén impecables, porque voy a destrozar este departamento, ladrillo a ladrillo, hasta encontrar la verdad». El silencio en la sala tras la declaración de Viola Bennett fue tan denso que destrozaba los huesos. El juez Silas Vance permaneció inmóvil, con su mazo suspendido en el aire, mirando al sheriff y a los agentes federales que flanqueaban la sala. «Esto es sumamente irregular», balbuceó el juez Vance, con el rostro enrojecido. «No puede irrumpir en un tribunal estatal y apoderarse de un expediente, señora Bennett». «Señorita Bennett», corrigió Viola, con la voz cortando el aire húmedo como un bisturí. No miró al juez. Estaba ocupada abriendo su maletín. «Y no es irregular, juez. Es una necesidad procesal según el título 28. Cuando un agente federal o su familia inmediata son objeto de un ataque que obstruye la justicia federal, la jurisdicción se traslada. Además, tengo aquí una declaración jurada firmada por el juez Hamilton, del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, que concede la suspensión inmediata de todos los procedimientos locales». Deslizó un papel sobre la mesa. Llevaba el grueso sello en relieve del Tribunal Federal. El juez Vance lo recogió como si estuviera envenenado. Lo leyó, moviendo los labios en silencio. Miró al sheriff Holloway. El rostro de Holloway era una máscara de furia, con la mandíbula tan apretada que una vena le latía visiblemente en la sien. «Se le recuerda al prisionero que se ponga bajo custodia federal de inmediato», dijo Viola, cerrando de golpe su maletín. «Mis agentes lo transportarán». «Un momento». Holloway se levantó, con su silla chirriando contra el suelo. «¿Crees que puedes venir a mi ciudad, presumir de una placa de Washington, D.C. y llevarte a mi prisionero?» Ese chico tenía un arma. Tenía narcóticos. Me da igual quién sea su madre. Viola se giró hacia él. Caminó lentamente hacia la mesa de la fiscalía, deteniéndose a centímetros de Holloway. Medía 1,70, pero en ese momento parecía de 3 metros. «Sheriff Holloway», dijo con una voz engañosamente suave. «Seamos claras. Aún no está bajo investigación, pero en este momento es objeto de investigación. Si descubro que ha manipulado pruebas, obtenido una confesión por coacción o violado los derechos civiles de mi hijo, según la sección 1983, no solo le quitaré su placa, le quitaré su libertad, le quitaré su pensión, le quitaré la misma casa donde duerme». Hizo una señal a los hombres que estaban detrás de ella. «Agente Thorne, asegure a mi hijo». El agente especial Marcus Thorne, un hombre con complexión de linebacker y rostro de granito, dio un paso al frente. Pasó junto a los atónitos alguaciles y le quitó las esposas a Trey. «Mamá», susurró Trey con la voz entrecortada. Parecía pequeño con el mono naranja, con lágrimas en el polvo de su rostro. La máscara profesional de Viola se quebró por una fracción de segundo. Extendió la mano y le ahuecó el rostro. «Estoy aquí, cariño. Te tengo. No le digas nada a nadie más que a mí».
Mientras el agente Thorne sacaba a Trey de la sala, Viola se detuvo en la puerta. Volvió a mirar a la atónita asamblea de figuras importantes de la localidad. El juez, el fiscal del distrito, el sheriff. «Los veo a todos en el juzgado federal de Baton Rouge el lunes», dijo. «Traigan todos sus archivos». El sheriff Declan Holloway no era de los que se dejaban llevar por el pánico. Era un hombre que arreglaba todo. Durante 20 años, Oak Haven había operado según su horario. Si surgía un problema, lo enterraba. A veces literalmente, generalmente metafóricamente. De vuelta en su oficina, con las persianas bien cerradas, Holloway caminaba de un lado a otro. El aire acondicionado vibraba, combatiendo el calor de Luisiana. Sentado en el sofá de cuero estaba el agente Kyle Vance, sobrino del juez Vance, y el agente que lo arrestó, según consta en el acta. Kyle temblaba. Sostenía una botella de agua, cuyo plástico crujía con fuerza. «Deja de hacer ruido», espetó Holloway. «Tío, quiero decir, sheriff», tartamudeó Kyle. «¿Quién es esa mujer?» «Dicen que es la fiscal general adjunta. Duke, esos son los federales, son las grandes ligas». «Es una madre que intenta asustarnos», dijo Holloway, sirviéndose un trago de bourbon en una taza de café. «Está fanfarroneando. No tiene pruebas. Es su palabra contra la mía». «Pero la cámara del coche», dijo Kyle, subiendo la voz. La cámara estaba grabando. «Duke, cuando te asomabas al coche, el ángulo te daba en el chaleco». Holloway se quedó paralizado. Se giró lentamente para encarar al joven agente. «La cámara del coche». «Sí, el sistema sube automáticamente al servidor en la nube al final del turno. Si ella solicita esa grabación». Holloway dejó caer su taza de golpe, y el whisky se derramó sobre su escritorio. «¿Por qué no me dijiste que la cámara estaba encendida, idiota? Creí que lo sabías. Es el procedimiento habitual». Holloway cogió su teléfono y marcó un número. «Consíguemelo ahora. No me importa si es fin de semana». «Que venga Miller». 20 minutos después, un técnico informático flacucho llamado Miller tecleaba frenéticamente en una terminal de la sala de servidores, con el sudor goteando sobre su teclado. Holloway estaba detrás de él, con la mano apoyada en su pistola. «¿Puedes borrarlo?», preguntó Holloway. «La copia de seguridad en la nube es complicada, sheriff», dijo Miller con voz temblorosa. «Es un proveedor externo, Axon Enterprise. Guardan registros. Si borro el archivo, deja un registro fantasma. Muestra un evento de eliminación. No me importan los fantasmas», gruñó. «Corrompan el archivo. Hagan que parezca un fallo, una interferencia magnética, lo que sea». Miller escribió un comando. «Bien. Puedo sobreescribir los datos del encabezado. Hará que el video no se pueda reproducir. Parecerá un fallo de hardware. Hazlo». Miller pulsó intro. Se llenó una barra de progreso. «Archivo dañado». Holloway respiró aliviado. «Bien. Escúchame, Miller. Nunca viste esto. Nunca estuviste aquí. Sí, sheriff». Holloway se giró hacia el agente Kyle Vance. «¿Y tú? Escribe tu informe exactamente como te dije». El chico se desviaba. «Olías marihuana. Encontré el arma. Si te desvías un ápice de esa historia, Kyle, no te despediré sin más. Me aseguraré de que todos los empleadores de este estado sepan que eres un lastre. ¿Entiendes?» Kyle asintió, mirando al suelo. «Entiendo». Pero Holloway no vio la mirada de Kyle. No era solo miedo, era culpa. Y lo más importante, fue la constatación de que el barco se hundía. Y Holloway era de esos capitanes que ahogarían a la tripulación para salvarse. Mientras tanto, a 5 kilómetros de distancia, en un lugar de vacaciones que había sido requisado como puesto de mando temporal, Viola Bennett miraba fijamente una pizarra. «Van a borrar las grabaciones», dijo el agente Thorne, apoyado en el marco de la puerta. «Si es que no lo han hecho ya». «Lo sé», dijo Viola, destapando un rotulador rojo.
Dibujó un círculo alrededor del nombre de Kyle Vance. Holloway es arrogante. Cree que la tecnología es magia. Cree que borrar un archivo hace desaparecer la verdad. Pero se olvida de los metadatos y se olvida del factor humano. ¿Quieres presionar al ayudante?, preguntó Thorne. Él es el punto débil. Viola dijo que es joven. Es sobrino del juez Vance, lo que significa que consiguió el puesto por nepotismo, no por competencia. Tiene miedo, y ahora mismo se da cuenta de que la lealtad a Holloway es un billete de ida a la cárcel. Se giró hacia Thorne. Consigue una citación para las comunicaciones internas del departamento del sheriff, correos electrónicos, mensajes de texto, registros de radio, y consígueme una reunión extraoficial con el agente Vance. No hablará contigo. Viola sonrió, pero no se le notó en los ojos. Lo hará cuando descubra lo que sé sobre las deudas de juego de su tío. 2 semanas después, el ambiente en la sala de declaraciones federales en Baton Rouge era tóxico. El aire acondicionado estaba a una temperatura gélida de 18 degrees, una táctica que Viola solía usar para incomodar a los testigos hostiles. El sheriff Holloway estaba sentado al otro lado de la mesa de caoba. Estaba flanqueado por su costoso abogado privado, un hombre llamado Arthur Sterling, que vestía un traje que costaba más que los coches de la mayoría de la gente. Holloway parecía aburrido, quitándose una pelusa del uniforme. Viola estaba sentada frente a ellos, con una pila de archivos cuidadosamente ordenados frente a ella. Un taquígrafo judicial presidía la mesa, con los dedos sobre la taquitipia. Una cámara de video en un trípode apuntaba directamente al rostro de Holloway, grabando cada tic. «Di tu nombre y ocupación para que conste», dijo Viola con voz monótona. «Declan Holloway, sheriff del condado de Oak Haven». «Sheriff Holloway», comenzó Viola, sin levantar la vista de sus notas. «La noche del 14 de mayo, usted inició una parada de tráfico contra mi hijo, Trayvon Bennett». «¿Por qué?» «Estaba haciendo un brusco desvío», dijo Holloway con suavidad. Se pasó de la raya central. «Conducción errática. ¿Y sospechaba que estaba ebrio?» «Sí». «¿Le hiciste la prueba de alcoholemia?» «No, olí marihuana. Eso me dio motivo para buscar». «Interesante», dijo Viola. Sacó un papel de su pila, porque el informe toxicológico del hospital, tomado 2 horas después del arresto, no mostró rastro alguno de marihuana, alcohol ni ninguna otra sustancia en el organismo de Trayvon. ¿Podrías explicarme eso? El chico probablemente lo disimuló. Holloway se encogió de hombros. O el olor era rancio, quizás de algún pasajero anterior. El coche es un Chevelle CS de 1969. Viola dijo que es un coche de exhibición. Está guardado en un garaje climatizado. Nadie fuma nunca en él. Los errores ocurren, intervino el abogado de Holloway, Sterling. El sheriff actuó según su percepción sensorial en ese momento. Hablemos de la búsqueda, continuó Viola, ignorando al abogado. Dices que encontraste una bolsa de cocaína y un revólver del calibre 38 debajo del asiento del conductor. Es cierto. Y lo encontraste prácticamente de inmediato. ¿Llevabas guantes? Holloway hizo una pausa. Parpadeó. Las cosas iban rápido. Seguridad de la gente. Aseguré el arma primero. Así que tus huellas estarían en el arma. Quizás. La toqué para asegurarla. ¿Y la bolsa? Viola se inclinó hacia adelante. ¿Tocaste la bolsa sin guantes? Puede que sí. Sheriff, dijo Viola, mirándolo fijamente. Tomamos huellas dactilares en la bolsa. Encontramos las tuyas. Encontramos las de Trayvon. Pero lo curioso es que las huellas de Trayvon estaban sobre las tuyas, como si la hubiera tocado después que tú, o como si alguien le hubiera puesto la mano encima. Holloway se burló. Es ridículo. Te estás pasando. ¿Lo estoy? Viola pasó la página. Hablemos de la grabación de la cámara del coche. La solicitamos. Su departamento afirma que el archivo se corrompió debido a un fallo del hardware. La tecnología falla. Holloway sonrió levemente.
Mala suerte. Es mala suerte. Viola estuvo de acuerdo. Para ti. Porque aunque tu técnico informático, el señor Miller, hizo un excelente trabajo corrompiendo el encabezado del video en el servidor local, no se dio cuenta de que el sistema de cámara de tablero de tus nuevos coches tiene un sistema de seguridad secundario. Carga una caché de miniaturas de baja resolución en el registro del GPS cada 30 segundos. La sonrisa de Holloway se desvaneció. Viola tomó una fotografía satinada y la deslizó sobre la mesa. Estaba granulada, pixelada y con poca luz, pero la imagen era innegable. Mostraba al sheriff Holloway, asomado a la ventana del coche. Su mano derecha era claramente visible. Sostenía un pequeño objeto blanco antes de entrar al coche. La fecha y hora son las 124 AM, dijo Viola. 2 segundos antes de que tu cabeza entre en el vehículo. Tienes la cocaína en la mano antes de registrar el coche, sheriff. La habitación quedó en un silencio sepulcral. El zumbido de la cámara parecía rugir. Holloway miró la foto. Su rostro se tornó gris, normalmente reservado para los cadáveres. ¿De dónde sacaste esto?, susurró. Tengo todos los recursos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a mi disposición, dijo Viola con frialdad. Pero no los necesitaba para esto. Solo necesitaba una citación para los datos telemáticos del GPS que olvidaste que existían. Se recostó, cruzándose de brazos. Ahora, sheriff, podemos hacerlo por las malas, o por las muy malas. Tengo otros 20 casos que estoy revisando. Otros 20 jóvenes arrestados por usted en circunstancias similares. Me pregunto qué encontraré si miro sus registros de GPS. Holloway miró a su abogado. Sterling estaba preparando su maletín. Arthur, dijo Holloway. No puedo incitar al perjurio, dijo Declan. Sterling dijo en voz baja, poniéndose de pie. Si mentiste sobre las grabaciones, y solo mentiste oficialmente. ¡Siéntate!, ladró Holloway. Viola se puso de pie. La declaración ha terminado, pero la investigación apenas comienza. ¿Agente Thorne? La puerta se abrió. El agente Thorne entró acompañado de otros 2 agentes. El sheriff Holloway. Thorne dijo: Tenemos una orden judicial para su teléfono y su vehículo personal. Holloway se puso de pie, apretando los puños. Intentas incriminarme. Esto es una cacería de brujas. No, sheriff, dijo Viola, recogiendo sus archivos. Es la justicia, y va a por ti más rápido de lo que puedes correr. Mientras los agentes se disponían a confiscarle el teléfono, Holloway miró a Viola con odio puro. ¿Crees que has ganado? No tienes ni idea de con quién te estás metiendo. Yo dirijo este condado. Tengo amigos en lugares inaccesibles. Viola se detuvo en la puerta. Miró hacia atrás con expresión compasiva. Tenías amigos, Declan. Tiempo pasado. Espera a que vean las noticias de la noche. Las consecuencias de la declaración fueron inmediatas y devastadoras. A las 6 o 10 de la tarde de ese mismo día, la foto granulada de Holloway con la bolsita de la droga encabezaba las principales cadenas de noticias. Fox. Todos publicaron el titular. La trama en Oak Haven. El sheriff Holloway ya no solo libraba una batalla legal, luchaba por sobrevivir. Regresó a su oficina y encontró las cerraduras cambiadas. Los comisionados del condado, ratas huyendo de un barco que se hunde, lo habían suspendido sin sueldo mientras se realizaba la investigación. Holloway pateó la puerta, gritando hasta que el agente Vance la abrió desde dentro. Vance se veía diferente, pálido, sudoroso, con la mirada fija en todas direcciones como un animal atrapado. «Déjame entrar, Kyle», rugió Holloway. «No puedo, Duke», susurró Vance por la rendija. «Los federales están dentro. Lo están confiscando todo. Los servidores, los archivos físicos, los registros de las taquillas de pruebas». Holloway sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Se dio la vuelta y corrió hacia su camioneta, solo para encontrar una bota sujeta al volante.
Su vehículo personal había sido confiscado. Estaba varado. Desesperado, llamó al juez Silas Vance. «Silas, tienes que ayudarme», suplicó Holloway por su teléfono quemador, de pie bajo la lluvia del estacionamiento. «Lo está destrozando todo. Si caigo, Silus, hablo. Hablo de los sobornos de los contratos de las prisiones privadas. Hablo de cómo desestimaste los cargos por conducir bajo los efectos del alcohol contra el hijo del alcalde». Hubo un largo silencio en la línea. Entonces se escuchó la voz del juez Vance, fría y distante. «No sé de qué hablas, Declan, y no vuelvas a llamar a este número por clic». Holloway miró el teléfono. Estaba solo. Pero Viola Bennett no había terminado. Sabía que una sola foto, aunque incriminatoria, podría no asegurar una condena en un tribunal local si el jurado estaba amañado o era parcial. Necesitaba el último clavo en el ataúd. Necesitaba un testigo. 3 días después, encontró al agente Kyle Vance sentado en un banco del parque. Había renunciado esa mañana. Estaba viendo a sus hijos jugar en los columpios, con la cabeza entre las manos. Viola se sentó a su lado. No dijo nada durante un buen rato. Solo observaba a los niños. «Son preciosos», dijo finalmente. Kyle dio un salto, sobresaltado. La miró con el miedo grabado en el rostro. «¿Estás aquí para arrestarme?» «Eso depende», dijo Viola. «Sé que Holloway te acosaba». «Sé que tenías miedo. Vi tu expediente, Kyle. Querías ser profesor. Solo te uniste a la policía porque tu tío te obligó». Kyle bajó la mirada, con lágrimas en los ojos. Dijo que me arruinaría. Dijo que nunca volvería a trabajar. Mintió, dijo Viola con dulzura. Pero si lo proteges, te arruinarás a ti mismo. Irás a prisión por conspiración y obstrucción a la justicia. Extrañarás a tus hijos crecer. ¿Vale la pena el pasillo? Kyle negó con la cabeza, sollozando. «No». «Entonces di la verdad», dijo Viola. «Testifica. Dile al jurado cómo colocó las drogas. Diles cómo ordenó que borraran las grabaciones. Si lo haces, puedo hablar con el fiscal federal. Podemos hablar de inmunidad». Kyle miró a sus hijos y luego a Viola. Respiró hondo, estremeciéndose. «De acuerdo, lo haré». El Tribunal Federal de Baton Rouge era una fortaleza de mármol y cristal, que contrastaba marcadamente con la húmeda y decrépita Oak Haven, cubierta de musgo. La mañana en que comenzaría el juicio contra Declan Holloway. El verso estadounidense, las escaleras eran un mar caótico de cuerpos. Los manifestantes sostenían pancartas que decían: «Justicia para Trey y fin del régimen de Holloway». Su oportunidad se enfrentaba al zumbido de los helicópteros de noticias que sobrevolaban el lugar. Dentro de la sala 4B, el aire estaba refrigerado a una temperatura fría y estéril. La galería estaba abarrotada. Todos los asientos estaban ocupados por periodistas, activistas de derechos civiles y ciudadanos de Oak Haven, que habían conducido 3 horas para ver si el rey finalmente sangraba. Viola Bennett se sentó en la primera fila, justo detrás de la mesa de la fiscalía. Vestía un traje blanco puro, un contraste visual deliberado con los trajes oscuros y sombríos de la defensa. A su lado se sentaba Trayvon. Parecía mayor de sus 17 años. La grasa de bebé había desaparecido de sus mejillas, reemplazada por la mirada vacía de un niño que había contemplado el abismo del sistema penitenciario. Estaba sentado con las manos entrelazadas sobre las rodillas, con una postura rígida. En la mesa de la defensa, el ex-sheriff Declan Holloway tenía la postura de un hombre que se sentía incómodo, no en peligro. Se recostó en su sillón de cuero, susurrando chistes a su abogado principal, Arthur Sterling. Sterling era un legendario abogado defensor de Nueva Orleans, conocido como el Acquitter, que cobraba $1,000 la hora para que los jurados dudaran de lo que veían. El juez Hamilton entró en la sala, con su toga negra ondeando. Era un hombre de pocas palabras y nada tolerante con el teatro. «Tomen asiento», ordenó Hamilton.
Señor Ross, está listo el gobierno. David Ross, el fiscal federal que Viola había elegido personalmente, se puso de pie. Ross era un hombre corpulento, bajo y robusto, con una mirada que no se perdía nada. El gobierno está listo, su señoría. Señor Sterling, la defensa está lista, su señoría, ronroneó Sterling con voz melosa. Los primeros 3 días del juicio fueron un desmantelamiento quirúrgico del imperio de Holloway. Ross no empezó con las emociones, empezó con los cálculos. Llamó a declarar a Martin Miller, el técnico informático terriblemente nervioso. Miller parecía a punto de vomitar mientras prestaba juramento. Evitaba mirar a Holloway, quien lo observaba con una intensidad depredadora. «Miller», preguntó Ross, paseándose frente al jurado, ¿funcionó mal la cámara del tablero del coche patrulla del agente Vance la noche del 14 de mayo? «No, señor», susurró Miller. «Por favor, hable más alto, por las joyas». «No, señor», dijo Miller con la voz entrecortada. El hardware funcionaba. Entonces, ¿por qué se corrompió el archivo de video? Miller tomó un sorbo de agua. La mano le temblaba tanto que le salpicó la corbata. Porque me ordenaron corromperlo. Usé un editor hexadecimal para alterar los datos del encabezado. Hace que el archivo parezca un error de escritura. ¿Quién te ordenó hacer esto? Miller finalmente levantó la vista. Señaló con un dedo tembloroso al otro lado de la habitación. El sheriff Holloway. Llegó a la sala de servidores a las 2:00 am. Se paró detrás de mí mientras lo hacía. El jurado, 12 hombres y mujeres de diversos orígenes, garabateaban frenéticamente en sus cuadernos. Holloway se burló audiblemente, negando con la cabeza. A continuación, llegó la doctora Iris Thorne, experta forense del laboratorio del FBI en cuántico. Instaló un proyector que mostraba los escaneos de alta resolución de la bolsa de plástico que contenía la cocaína. Las huellas dactilares son como capas de pintura, explicó la doctora Thorne, usando un puntero láser para rodear las crestas en la pantalla. Encontramos 3 juegos de huellas en esta bolsa. Una pertenecía a un empacador desconocido, probablemente de la cadena de suministro. La segunda pertenecía al sheriff Holloway. La tercera pertenecía al acusado, Trayvon Bennett. ¿Y el orden, Dr. Thorne?, preguntó Ross. ¿Puede decirnos el orden en que se colocaron? Sí, podemos, asintió. Mediante técnicas de levantamiento diferencial, determinamos que las huellas del señor Bennett se superponen a las del sheriff Holloway. Además, la ubicación de las huellas del señor Bennett es consistente con una transferencia pasiva. Sus dedos están planos y articulados, sin prensión. Sugiere que su mano presionó el objeto en lugar de que él lo recogiera. La sala murmuró. Sterling protestó, alegando especulación, pero el daño ya estaba hecho. La ciencia dictaminó que Holloway lo sujetó primero. Al cuarto día, Trayvon subió al estrado. Este fue el momento que Viola había temido. Observó a su hijo caminar hacia el estrado de los testigos, con la puerta firme, pero los ojos abiertos. Juró decir la verdad. Ross lo guió con delicadeza durante la noche del arresto. Trey habló con claridad, con su práctica de debates en marcha, ayudándolo a organizar el caos de su memoria en una narrativa coherente. Describió las luces, el miedo, la confusión. Luego vino el contrainterrogatorio. Arthur Sterling se levantó, abotonándose la chaqueta. Se acercó a Trey con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Trayvon», empezó Sterling, «eres un joven inteligente, con futuro en Stanford». «Correcto». «Sí, señor». «Estresante, ¿verdad?» «Mantener esas notas, ser perfecto. Requiere esfuerzo», dijo Trey con cautela. «Algunos chicos necesitan un desahogo», sugirió Sterling, apoyándose en la barandilla. Necesitan una forma de relajarse los fines de semana. Quizás una fiestera, un poco de sustancia. No consumo drogas, señor.
Eso dice usted, pero ¿no es cierto que estuvo en una fiesta 2 semanas antes donde había marihuana? Salí de la fiesta inmediatamente, dijo Trey. Pero usted estaba allí, insistió Sterling. Y esa noche usted conducía un coche de alta gama a medianoche. Admite que estaba cansado. Quizás te desviaste. Yo no. El sheriff Holloway, con 20 años de experiencia, dice que sí. ¿Estás llamando mentiroso al sheriff? Trey miró directamente a Sterling y luego desvió la mirada hacia Holloway. Por primera vez el chico no parecía asustado. Parecía decidido. Sí, señor, dijo Trey, y su voz resonó en las paredes del fondo. Lo llamo mentiroso. Porque eso es lo que es. Sterling hizo una pausa. Su sonrisa se desvaneció por un microsegundo. Había esperado que el chico se derrumbara. No había esperado el acero que Viola Bennett había forjado en la columna vertebral de su hijo. El clímax del juicio llegó al 6º día. La fiscalía llamó a su último testigo, Kyle Vance. Cuando el exalguacil entró, la tensión en la sala era sofocante. Se veía demacrado, habiendo perdido 20 libras desde el arresto. Se negó a mirar a su tío, el juez, quien no estaba presente, ni a su ex jefe. Señor Vance, Ross le pidió: «Guíenos en la búsqueda». Kyle respiró hondo, como si le estuvieran recorriendo el pecho. El sheriff Holloway detuvo al chico. Estaba emocionado. Me dijo por la radio: «Tengo uno». Cuando llegué, el chico ya había bajado del coche. Holloway me dijo que lo vigilara. ¿Viste a Holloway entrar al vehículo? Sí. ¿Qué viste antes de que entrara? Kyle cerró los ojos. Lo vi buscar en el bolsillo superior izquierdo de su chaleco táctico. Sacó una bolsita y la pistola de punta chata. Los vi en su mano antes siquiera de que abriera la puerta del coche. ¿Por qué no lo detuviste?, preguntó Ross en voz baja. Porque tenía miedo, susurró Kyle, con lágrimas en los ojos. Me dijo que si no apoyaba su jugada, me plantaría algo. Dijo que era el dueño del juzgado. Dijo que la verdad era lo que escribiera en el informe. ¿Dijo algo sobre la cámara del tablero? Me dijo que la borrara. Dijo: «Acaba con el recuerdo. Acaba con el caso». «¡Protesto!», gritó Sterling. «Es un rumor». Cae bajo la excepción de co-conspiración. John, su señoría, replicó Ross al instante. Revocado, dijo el juez Hamilton. El testigo puede continuar. Kyle miró a Holloway, incriminó a ese chico y se rió de ello después. Dijo que fue una cacería fácil. La defensa fue escasa. Sterling citó a algunos testigos que hablaron sobre la labor benéfica de Holloway, pero sus testimonios resultaron vacíos ante el peso de la evidencia forense. Luego, en contra de todos los consejos que Sterling le dio, Declan Holloway insistió en testificar. Fue un desastre de proporciones dignas de una tragedia griega. Holloway creía que podría cautivar al jurado como cautivaba a los votantes en un asado de cerdo. Sonreía. Contaba anécdotas sencillas, jugaba el papel del protector cansado. Pero durante el interrogatorio, Ross se arrancó la máscara. «Sheriff», preguntó Ross, mostrando la foto del GPS de Holloway con las drogas. «¿Eres tú el de la foto?» «Me parezco a mí», dijo Holloway encogiéndose de hombros. «Pero las fotos digitales se pueden manipular. El Estado Profundo cree que esta foto salió del GPS de tu coche». Ross lo interrumpió. «Sheriff, ¿por qué se presentaron 22 denuncias por uso excesivo de la fuerza en los últimos 5 años? A la gente no le gusta que la arresten», se burló Holloway. «Se quejan». «¿Los 22? 22 denunciantes eran jóvenes negros», señaló Ross. «Y en todos los casos, las grabaciones de las cámaras corporales se perdieron, se corrompieron o funcionaron mal». «¿Es solo mala suerte, sheriff?» «Soy muy estricto». Holloway espetó, con el rostro enfurecido. «El equipo se rompe. Ustedes, los burócratas de Washington, no saben lo que es estar en la carretera. Es una zona de guerra.
«¿Entonces haces lo que sea para ganar la guerra?», preguntó Ross en voz baja. «Incluso incriminar a un estudiante de honor». «Hice lo necesario para mantener mi pueblo a salvo», rugió Holloway, dando un manotazo en el estrado. «¿Creen que pueden venir aquí a juzgarme? Soy la ley en Oak Haven». El silencio que siguió fue absoluto. Holloway se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Le había dado al jurado la frase clave que necesitaban. «No más preguntas», dijo Ross, dándole la espalda. El jurado deliberó solo durante 4 horas. Cuando sonó el timbre, anunciando el veredicto, el aire en la sala pareció vibrar. El juez Hamilton tomó la hoja de papel del presidente. La leyó en silencio, con expresión indescifrable. Se lo devolvió. «¿Podría el acusado levantarse, por favor?». Holloway se puso de pie. Estaba temblando. La bravuconería había desaparecido, reemplazada por el horror de la realidad. Primer cargo: privación de derechos, con pretexto de ley. El jurado declara culpable al acusado, Declan Holloway. Una exclamación de asombro recorrió la sala. Viola extendió la mano y agarró la de Trey. Segundo cargo: conspiración para obstruir la justicia. Culpable. En el tercer cargo, falsificación de registros. Culpable. La palabra resonó como una campana que taña una marcha fúnebre. Culpable. 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 22 cargos. Barrido limpio. Holloway se desplomó en su silla. Miró a Sterling, quien ya estaba preparando su maletín, distanciándose del bando perdedor. El juez Hamilton se quitó las gafas. Declan Holloway ha sido declarado culpable de crímenes que atentan contra los cimientos mismos de nuestra democracia. Usaba una placa para servir al público y, en cambio, la usó para esclavizar a inocentes. No hay mayor traición. La sentencia está fijada para dentro de 3 semanas, continuó el juez. Sin embargo, dado el riesgo de fuga y la gravedad de los cargos, se revoca la fianza. Alguaciles, deténganlo. Holloway gritó cuando los alguaciles lo agarraron. «¡No pueden hacer esto! Soy el sheriff. Soy el sheriff». Lo sacaron a rastras por la puerta lateral, con las botas rozando el suelo. Al cerrarse la puerta de golpe, la galería estalló en aplausos, vítores y lágrimas. Viola no aplaudió. Simplemente se giró hacia su hijo, lo abrazó y lo sostuvo mientras él finalmente se soltaba y sollozaba. 3 semanas después, se dictó la sentencia: 35 años en una prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional. Para un hombre de la edad de Holloway, era una sentencia de muerte. Pero el verdadero karma no fue el momento. Fue el lugar. Los abogados de Holloway rogaron por un campo de mínima seguridad. Un club donde delincuentes de cuello blanco jugaban al tenis. El juez Hamilton se negó. «Cometiste actos violentos». El juez dictaminó: «Irás a una penitenciaría». Holloway fue procesado en la USP Pollock, una prisión federal de alta seguridad en Luisiana. El proceso de admisión fue un reflejo de lo que le hizo a Trey. Lo desnudaron, lo registraron y le dieron un mono que no le quedaba bien. Le asignaron un número. Ya no era el rey. Era el recluso número 86402. Como expolicía, no podía estar con la población general, la hermandad aria, y las pandillas lo matarían en segundos. Así que lo internaron en la Unidad de Vivienda Especial, SU, en régimen de aislamiento. Su celda medía 1,80 pultes por 2,40 metros. Paredes de hormigón, un inodoro de acero y una ventana entreabierta que solo dejaba ver un trozo de cielo gris. Durante la primera semana, Holloway se paseó por la celda, murmurando para sí mismo, planeando apelaciones que nunca se concretarían. Para el segundo mes, el silencio empezó a consumirlo. Una tarde, un guardia pasó por allí durante las rondas. Holloway corrió hacia la pesada puerta de acero. «Oye, gritó Holloway. «Necesito papel higiénico. Necesito mi hora de demolición. Me dejaste ayer». El guardia se detuvo.
Era un joven negro, más o menos de la misma edad que Trayvon. Miró a través de la ventana de plexiglas al anciano desaliñado y desesperado. El guardia revisó su portapapeles y luego volvió a mirar a Holloway con una leve sonrisa cómplice. «No te oí pedirlo amablemente, recluso», dijo el guardia. «Estoy pidiendo. Estoy exigiendo. Tengo derechos». «¿Derechos?». El guardia rió entre dientes, alejándose. «Ahora estás en mi casa, Declan. Te doy lo que te doy». Holloway se deslizó por la puerta, sentándose en el frío hormigón. Entonces comprendió que el infierno no era fuego y azufre. El infierno era una pequeña habitación donde gritabas, y a nadie le importaba escuchar. Exactamente el mismo infierno que había construido para tantos otros. 6 meses después, el auditorio de la preparatoria Oak Haven se llenó de olor a mentiras y cera para pisos. Era el día de la graduación. Trayvon Bennett estaba sentado en el escenario, con la banda dorada de la ceremonia de graduación sobre los hombros. Miró a la multitud. Vio a su padre radiante de orgullo. Vio a su madre, Viola, sentada en primera fila. Había dejado el Departamento de Justicia y había abierto un bufete privado allí mismo, en Main Street. El letrero de su puerta decía Bennett and Associates, Derechos Civiles y Defensa. Actualmente representaba a otras 15 familias que habían sido incriminadas por Holloway, anulando sistemáticamente todas las condenas que el corrupto sheriff había tocado. El director llamó a Trey. Caminó hacia el podio. Ajustó el micrófono. Había escrito un discurso sobre el futuro, sobre tecnología y ambición. Pero al observar los rostros de la multitud, algunos de los cuales habían marchado por él, otros habían dudado de él, dobló el papel y se lo guardó en el bolsillo. «Me dijeron», comenzó Trey, con su voz resonando en el silencio, que el sistema estaba roto. «Me dijeron que si eres como yo y te ves como yo, la justicia es solo una palabra en un libro, no una realidad». Hizo una pausa, aferrándose al podio, y durante mucho tiempo, mirando al techo de una celda. Les creí. Creí que el poder era lo único que importaba. Pero este año aprendí algo. Aprendí que el poder es frágil. Se resquebraja. Se desmorona cuando la iluminas. Miró directamente a su madre. La justicia no es una máquina que funciona sola. Es un músculo. Hay que ejercitarlo. Hay que luchar por ella. Y a veces hay que ponerse de pie cuando te tiemblan las rodillas y decir la verdad. Incluso cuando todo el mundo te grita que mientas. Trey sonrió, una sonrisa genuina y radiante que iluminó la habitación. Recuperamos nuestro pueblo. Recuperamos la verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, cuando conduzco por estas calles, no miro por el retrovisor. Miro hacia adelante. Lanzó su gorra al aire. Los aplausos fueron ensordecedores, un rugido que borró las últimas manchas del régimen Holloway. Afuera, el sol se ponía sobre Oak Haven. El aire seguía caliente, aún húmedo, pero se sentía diferente. Se sentía más ligero, y en una caja de hormigón a 3 horas de distancia, Declan Holloway estaba sentado en la oscuridad, escuchando el silencio mientras el mundo seguía adelante. Mejor sin él. Y así fue como el corrupto rey de Oak Haven perdió su corona. Creyó aplastar un insecto, pero pisó una mina terrestre. Es un poderoso recordatorio de que ninguna insignia pesa más que la verdad, y ningún título te protege cuando te enfrentas a una madre que lucha por su hijo. ¿Qué opinas? ¿Recibió el sheriff Holloway lo que se merecía o 22 cargos no fueron suficientes? Cuéntamelo en los comentarios. Leo todos los comentarios. Si disfrutaste esta historia de justicia fría, dale a me gusta, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna historia. Cuídate, respeta la ley y nos vemos en la próxima.